Y bueno, pues estamos pues muy contentos de recibir a Vianey Fernández. Yo voy a leer una semblanza breve de Vianey, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues Vianey Fernández Villagómez es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y en asociaciones civiles. Ha trabajado en investigaciones multidisciplinarias relacionadas con la justicia penal y la reforma del sistema penal acusatorio. Actualmente es gerente de políticas públicas e investigación de The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, promoviendo el uso de evidencia en la formulación de políticas públicas. Además, ha escrito sobre temas como el sistema penitenciario y la violencia de género, y recibió reconocimiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019 por su trabajo en la difusión de información sobre la corrupción en las cárceles de México. Bueno, pues le damos la bienvenida a Vianey. Vianey, muchísimas gracias por estar aquí y aquí te cedo la palabra. Muchas gracias. Les aconsejo aplaudir después de que oigan lo que voy a decir, porque un aplauso hacia ciegas es un gran compromiso con ustedes para mantener su atención. Bueno, este es el título original de la ponencia, pero después de que vi lo largo que era y sobre el contenido de la misma, decidí cambiarlo a este. Hablemos de puros desafíos. El primer gran desafío es mantener su atención durante los siguientes minutos. Dicho esto, bueno, retomando un poco la conversación de la doctora Duflo el día de ayer, les comento que The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab es una institución que tiene 20 años existiendo y el primer laboratorio fue abierto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y posteriormente se fueron abriendo otras filiales en los 5 continentes poblados del mundo. La filial para la América Latina y el Caribe se encuentra en la Universidad Católica de Chile. Y el primer gran desafío del cual quiero hablarles es este que vamos a llamar el gran desafío global. 2/3 de la población analfabeta a nivel mundial está compuesto por mujeres. 20% menos es el tamaño de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, aun cuando se compara por niveles iguales de capacidades técnicas. 267.6 años es lo que nos tomaría cerrar la brecha en la desigualdad del ingreso, de seguir con las mismas condiciones. Y finalmente, y creo que es el más grave de todos, 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial ha sido víctima de violencia física o sexual. La desigualdad y la pobreza son problemas complejos y persistentes. Sin embargo, en JPAL enfrentamos estos desafíos con una herramienta muy poderosa, la evidencia científica. El día de ayer tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia de la doctora Esther Duflo, quien en el año 2009, junto con Abhijit Banerjee y Michael Kramer de la Universidad de Chicago, Michael y Abhijit y Esther del Tecnológico de Massachusetts, ganaron el Premio Nobel de Economía por su enfoque novedoso para resolver este tipo de problemas, que es a través de las mediciones de impacto, pero con una metodología muy particular. Bueno, el impacto, ¿cómo lo medimos en JPAL y cómo promovemos que este sea medido? Nosotros decimos que el impacto es esa diferencia entre lo que realmente pasa una vez que se implementa una intervención de política pública y aquello que sucede en un escenario en el que no hubo tal intervención. Sin embargo, hacer esa medición es muy complejo, porque no pueden convivir 2 realidades al mismo tiempo. Lo que incentivamos es la creación de un contrafactual, es decir, ¿qué pasa en ausencia de esta intervención de política pública? La solución que nosotros encontramos es imitar o construir este contrafactual. Y la metodología que nosotros empleamos es una de tantas. Yo aquí veo muchas caras que están familiarizadas con las metodologías cuasi experimentales, diferencias en diferencias o cualquier otra metodología que no necesariamente lleva a este mismo diseño. Nosotros lo que proponemos es la construcción de experimentos o evaluaciones aleatorizadas
que básicamente consiste en identificar algunos participantes elegibles en esta intervención de política pública. Posteriormente diseñamos dos grupos. Un grupo que llamamos de tratamiento, que son quienes participan en esa intervención de política pública o son beneficiarios de cierta innovación, incluso de un programa que ya existe. Y otro grupo que llamamos el grupo de comparación, son quienes reciben esta misma intervención con los términos de siempre o que no participan en este momento y pueden participar después. Posterior a eso, hacemos una fotografía antes y después. Y la diferencia que nos marca en trayectorias es lo que nos permite medir cuál fue el impacto real en la existencia de esa política pública. Atención, esta metodología lo que nos permite es hacer dos grupos con características similares para asegurarnos de que estas diferencias no sean asociadas a una condición estructural. Creo que no se ve muy bien la presentación, pero en las otras pantallas sí. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, a lo largo de los 20 años, ha soportado la realización de 173 evaluaciones relacionadas con género. El día de hoy les voy a hablar de una en particular, pero en América Latina hemos hecho 3 muy valiosas. Una, la que nos dio la evidencia sobre el efecto real de guarderías después del horario escolar sobre el nivel de empleo de las mujeres en Chile. Otra que es el efecto real de una intervención dirigida a hombres sobre la incidencia y prevalencia de la violencia en la pareja. Y una tercera, de la cual hablaré a profundidad, es el efecto de la disponibilidad de microcréditos sobre las mejoras de ciertos indicadores. Segundo gran desafío, pensar con Gender Lens para poder realizar este tipo de evaluaciones. Aquí me gustaría su participación. Quiero leer esto. Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave y el padre muere. Y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja cirugía. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo esto es posible? ¿Allá? Es la mamá. Justamente ese es el desafío, pensar afuera de la caja. Nunca dije que la evidencia médica fuera un padre. Bueno, esto que acaba de suceder en esta habitación es un claro ejemplo de la prevalencia de ciertas normas de género sociales. Son aquellas creencias que flotan en el éter y que condicionan algunas de nuestras relaciones sociales. Este es un gran ejemplo que nos gusta utilizar porque el tema de las normas sociales de género limitantes pueden pasar incluso en los contextos más prósperos. No se trata de un tema de países, de economías emergentes o países con economías insertas en el mercado. Este es un ejemplo de una encuesta que se realizó en 2 momentos, en privado y en público. Y esta encuesta fue hecha a mujeres universitarias. Si pueden ver los efectos, las expectativas salariales cuando se le pregunta a las mujeres en privado son mayores que en comparación de cuando se les pregunta en público. La disponibilidad de trabajar más de 50 horas a la semana es mayor cuando se hace un cuestionario privado que cuando se hace un cuestionario público. Y finalmente, en una calificación autoimpuesta de del 1 a 5, ¿qué tan ambiciosa eres? En privado casi 1 de cada 2 mujeres dice sí lo soy y en público nadie dice que es muy ambiciosa. ¿Por qué creen que esto sucede? Son las normas de género. Todas estas son actitudes y cualidades que en ciertas sociedades son mal vistas en las mujeres. No pueden ser ambiciosas, no pueden, digamos, renunciar a la construcción de un hogar o de ciertas relaciones. Son cosas que se pueden confesar en público, no necesariamente. También hay otro efecto de estas normas de género sobre las intervenciones de política pública. Hay algunas evaluaciones que hemos realizado en Ghana, India y Sri Lanka para poder monitorear el efecto de la inversión de capital en ciertos negocios sobre algunos indicadores socioeconómicos.
Hemos encontrado efectos positivos en aquellos negocios de hombres, pero no necesariamente los negocios de mujeres. En un ejercicio ex post, diversos investigadores se pusieron a clasificar el tipo de hogares que recibieron estas intervenciones. Las mujeres que encabezaban un negocio representaban el 30% de estos hogares analizados. La tenencia del 31.5% de estos hogares, de estos negocios emprendidos por hogares era por hombres, y había un contingente de negocios, de hogares que tenían dos negocios, uno que era de una mujer y otro que era de un hombre. Lo que encontraron es que cuando solo el negocio es propiedad, cuando un hogar solo tiene un tipo de negocio, a los hombres y a las mujeres les va muy bien. El problema es cuando en un hogar hay dos tipos de negocios. Al negocio que es propiedad del hombre le va muy bien y al negocio que es propiedad de la mujer le va mal o no tiene efectos en la inversión de capital. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Cuál es la norma de género que está explicando esta diferenciación en hogares que tienen dos negocios? ¿Por qué en solitario los negocios de mujeres les va bien? Pero ¿por qué en un hogar que tiene negocios tanto de hombres como de mujeres, el negocio de la mujer no florece? ¿Alguien le puede facilitar un micrófono, por favor, a la compañera? Estos negocios gracias. Estás hablando de un hogar donde hay los dos son jefes de familia. Los dos tienen negocios. Los dos tienen negocio. Puede ser el tiempo que la mujer le está dedicando a el negocio, uno de las cosas que pueden incidir en que el negocio de la mujer no prospere o no tenga los efectos esperados o los efectos prospectados. Y por el contrario, una mujer en solitario, pues una mujer que tiene más tiempo, una mujer que se lo dedica total y absolutamente desde la mañana al anochecer, lo que ya nos mostraba la evidencia anterior, las horas dispuestas a trabajar por ese negocio, ¿no? No sé, una teoría. Hay muchas manos. Perdón que me cruce. Sí, sí. Porque el trabajo de una mujer no solo es el valorado igual que el de un hombre, entonces el hombre tiende a tener este sentido de superioridad dentro de lo que él hace y lo que hace su mujer, entonces eso se ve reflejado en lo que ella está impartiendo y haciendo en su trabajo. Sí. Gracias. Hace algunos años trabajé ahí en DIF Hidalgo y visitábamos comunidades y nos dábamos cuenta de que había un patrón, una especie de principio, en el que el hombre de la casa, que era el que trabajaba la tierra y que estaba en el campo, era el que al sentarse, por ejemplo, tenía que comer primero y después ya de los hijos, ¿no? En edad, de acuerdo a la edad. Pienso que pudiera ser algo así como este principio, ¿no? De que como los dos trabajan, hay que darle prioridad al hombre para que pueda sacar el hogar, ¿no? Entonces, más o menos creo que va por ahí. Bueno, para no extender, pero ahí pongan sus apuestas. Efectivamente, es prevalencia de un proveedor o de la figura del proveedor. En hogares en donde la mujer es quien tiene el negocio, ella es la proveedora. En hogares en donde el hombre es quien tiene el negocio, él es el proveedor. Pero en hogares en donde las dos figuras tienen negocios, ahí se refuerza este estereotipo o esta idea del hombre que provee y la mujer que puede secundarizar el desarrollo del trabajo, la valoración de las horas de empleo entre hombres y mujeres es diferente, pero por normas sociales. Bueno, aquí hablemos un poco de la transversalización, disculpen el pochismo de llamarle gender lens, pero entiendo que en español perspectiva de género a veces no es muy bien recibido en algunas audiencias.
sería la traducción más correcta, sin embargo llamémosle visión de género en las políticas públicas. Este es una manera de analizar la política pública que busca analizar problemas y necesidades de todos los géneros y descubrir cómo ciertas políticas públicas o intervenciones más específicas afectarían a la persona de manera diferente. Y la literatura distingue a dos tipos. Hay intervenciones que tienen el gender lens ciego, es decir, que no hacen diferencias entre los géneros, y hay otras que tienen una visión consciente, que toman en consideración estas visiones. Por ejemplo, una intervención de política pública que podría ser ciega al género es si el día de mañana repartimos en toda la República Mexicana una renta universal. Es ciega al género porque no está tomando en cuenta que existe una desigualdad en el nivel de ingresos y no ayuda a disminuirla, sino por el contrario la hace que permanezca en el tiempo. Ahora bien, de esta perspectiva consciente existen tres maneras de entenderlo. La primera es la perspectiva explotadora, es decir, que refuerza o aprovecha normas de género que ya existen. Un gran ejemplo de ello es una intervención que fue muy controversial en Afganistán, que consistía en darle a las mujeres burkas. Las burkas son estas vestimentas que cubren de pies a cabeza. Lo que había que entender es que por un decreto del Estado afgano, las mujeres no pueden salir a la calle a menos que se cubran de pies a cabeza. Entonces, esta intervención lo que buscaba es que las mujeres repoblaran el espacio público, porque además un burka no es una prenda barata. La segunda es la visión sensible o la visión adaptable. Reconoce que existen ciertas normas de género que incentivan algunas conductas que llevan a la desigualdad y lo que hacen es tratar de jugar con ellas o rodearlas. El gran ejemplo de esto es la extensión de los horarios de guardería para las madres trabajadoras. Reconoce que las madres trabajadoras tienen la necesidad de insertarse en el mercado laboral, pero al mismo tiempo que cumplen con este rol de madres cuidadoras. Entonces, esta intervención lo que hace es ayudar a mediar estas dos tensiones. Y finalmente, está la perspectiva transformadora. Desafía y transforma positivamente todas estas normas que existen. Vamos a hablar de una intervención al particular. Todas estas intervenciones, cuando tienen una perspectiva de género, tienen la intención de lograr la equidad. Este es un gran caso de estudio de una medida transformadora. Son las cuotas de género en la India. Debo de contarles que el sistema político es una federación y reconoce que hay estados y hay municipios. Sin embargo, hay unas figuras que son consejos de aldea o el panchayat, que lo que hace es reunir a aquellos hombres que están interesados en la vida pública y que básicamente pueden decidir sobre cómo gastar el dinero en la provisión de servicios básicos como construcción de carreteras, saneamientos, servicios de agua potable, etcétera. En 1993 se aprobó una norma que incentivaba la ocupación de la presidencia de estos consejos por parte de una mujer, y en otros estados había esta misma norma, pero con la variante de que fueran 2 asientos los que se reservaban para las mujeres. Los consejos, cuando toman decisiones en cuanto a infraestructura, se dan cuenta en la India que en su mayoría son lugares que están únicamente ocupados por hombres. De ahí la necesidad de hacer un tema de cuotas. Las decisiones se toman por mayoría, eso es muy importante de decirlo. Esta ley que reserva lugares para las mujeres tiene la finalidad de transformar la causa estructural o una manifestación de esta desigualdad. Les adelanto, es la causa estructural. Esta investigación quería responder esta pregunta: ¿por qué las mujeres no reciben tantos votos como los hombres? Y tenían 3 teorías. La primera teoría era que las mujeres son peores líderes que los hombres. La segunda teoría es que las líderes mujeres no les gustan a la población. Y la tercera es porque en realidad
es que la población no tiene un acercamiento a las figuras de líderes de mujeres. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que alguna de estas teorías fuera cierta? En el caso de que las mujeres son peores líderes, uno de los principales resultados es que las decisiones serían peores en comparación de aquellas que toman los hombres. Si el hecho de que las mujeres ocuparan puestos de liderazgo no gustan, el resultado sería que solo elegirían aquellas mujeres que ya ocuparon un puesto y que no habría posibilidad de que nuevas mujeres lleguen a participar en estos consejos. Y la tercera es que después de la imposición de estas cuotas, la gente estaría mucho más abierta a la posibilidad de tener lideresas y entonces elegirían a nuevas personas, mujeres, que ocuparan estos asientos. Se hizo un experimento de aleatorización en donde en estos consejos se dividieron en 3. Aquellos donde había un lugar, aquellos donde había 2 lugares y aquellos en donde no había lugares reservados para mujeres. Después de la medición se llegó a la conclusión de que las cuotas en realidad se ayudaron a mejorar la percepción de la población sobre las figuras de las lideresas. En consecuencia, aumentaban las posibilidades de que en el futuro se pudieran elegir más mujeres para ocupar el puesto. Y un resultado positivo fue que las decisiones que se tomaron en los consejos donde había mujeres sí tomaban en cuenta las opiniones y las preferencias de la población femenina. Estos son los estándares para transversalizar el Gender Lens. No quiero como profundizar en ellos, pero creo que aquí el más importante de todos estos es asignar recursos para que esto sea una cosa deseable y real. Y estoy viendo como caras de inconformidad de que eso no pasa. Y aquí, bueno, hay otros 4 estándares, quédense con el número 6, la generación de indicadores y la desagregación de datos que solamente no hagan diferencia entre un género o la identidad sexogenérica, sino también en origen, raza, adscripción a comunidades indígenas, diferentes divergencias en cuanto a capacidad, etcétera. ¿Cómo podríamos aplicar el Gender Lens desde su puesto? Bueno, yo tengo 3 opciones. La primera es que se tiene que pensar críticamente. Todas las intervenciones de las que ustedes pueden tomar decisiones o evalúan, lo primero que hay que pensar es que si estas toman en cuenta o no las dinámicas que están en juego y que retan o incluso pueden apoyar. El segundo es discutir con el equipo y adaptar esto en el trabajo. ¿Qué puede mejorar para abordar mejor la dinámica de género? Y el tercero es articular este enfoque para abordar la dinámica de género, que quiere decir qué estamos asumiendo y qué estamos dejando fuera por ahora. Me gusta mucho el ejemplo de las transferencias monetarias dedicadas a las mujeres como un medio para aliviar estas desigualdades, porque están tomando en cuenta el hecho de que el ingreso es desigual por razones estructurales. Y aquí está el otro desafío adicional. ¿Cómo se mide con perspectiva de género? ¿Y cómo se hace evaluación con perspectiva de género? Esa es la pregunta del millón, porque reconocer que existen desigualdades es también reconocer implícitamente que hay dinámicas de poder. Por lo tanto, el concepto que viene es empoderamiento. Existen muchas definiciones de empoderamiento y podemos discutirlas todas. Sin embargo, la que en JPAL decidimos operacionalizar es esta, que es de Naila Kabir, que está muy inspirada en el concepto de Amartya Sen de igualdad y de oportunidades para todos. El empoderamiento es el proceso mediante el cual aquellas personas a las que se les ha negado la capacidad de tomar decisiones estratégicas en su vida las llegan a adquirir. Esta es una definición muy bonita, pero tiene 2 desafíos. Una, al ser un constructo teórico, cualquiera puede venir a retarla. Y la segunda es que es un proceso. Eso quiere decir que no podemos medir lo que pasa en medio, sino lo que pasa al principio o al final. ¿Cómo mides algo dinámico? Sin embargo, la misma operacionalización del concepto nos permite tener algunas instantáneas que nos hablan de este proceso. La dimensión de los recursos, la dimensión de la agencia y la dimensión de los logros. Los recursos básicamente nos hablan de con qué contamos para poder tomar decisiones y así mejorar las condiciones de vida de estas personas.
Quiero hablarles del ejemplo de México. Es un programa de Compartamos Banco que fue evaluado en 2010, más bien 2011. Es un programa muy ambicioso que buscaba otorgar microcréditos a mujeres en las comunidades rurales y algunas urbanas de Sonora. Este equipo de mercadotecnia me encanta porque se quebraron mucho la cabeza para nombrar este instrumento. Le llamaron Crédito Mujer. Hablemos del contexto de Sonora. El primer paso, lo vi, es comprender la noción del empoderamiento de acuerdo con este contexto. Si bien es cierto que Sonora es un estado fronterizo, que se encuentra en un proceso de desarrollo industrial, porque hay muchas maquilas que están trabajando y suelen emplear a población femenina, lo cierto es que la mayoría de las personas que trabajan en el sector informal son mujeres. Muchas de ellas tienen que recurrir a los préstamos informales, o sea, las tandas o a cualquier otro esquema para hacerse de dinero. Compartamos Banco contactó a un equipo de 3 investigadores de la red de JPAL, Manuel Angelucci, Dean Carlin y Sigman, para preguntar cuál sería la mejor forma de hacer que este producto llegue a toda la población. Estos investigadores dijeron que la mejor manera de hacerlo era proveer información muy detallada sobre los requisitos para tener este crédito, también explicitar las condiciones y facilitar los trámites. Se hizo una evaluación aleatorizada en Sonora, sobre todo en los municipios de Caborca, me parece, Hermosillo y estoy olvidando otro. Pero el punto es que había un grupo de municipios en donde no se hizo esta provisión de información y otro grupo en donde sí. ¿Qué era lo que estaban pensando estos investigadores al hablar de dar información en unos lados y en otros lados no? Pensaban en la teoría de cambio. La teoría de cambio es la prima hermana del marco lógico. Mientras el marco lógico nos permite hablar de procesos, la teoría de cambio habla de una causalidad, de si yo promuevo este producto financiero e informo sobre los requisitos y las modalidades de pago, produciremos mujeres que están informadas sobre una alternativa financiera a su alcance. Esto debería conducir a que las mujeres puedan postular para tener más acceso al crédito y que lo hagan siempre y cuando cumplan con los requisitos, porque ya saben qué es lo que necesitan, y esto debería de conducir al final a que las mujeres tengan un mayor acceso a los recursos y decidan cómo invertirlo, contribuyendo así a un aumento de su ingreso por la actividad que están financiando, a mejorar sus condiciones económicas y las de sus hogares. Es una causalidad que está ligeramente emparentada con el marco lógico, solo esta es una forma de pensarlo diferente. El tercer paso, además de ya entender la teoría de cambio y entender el contexto de cómo se ve el empoderamiento o cómo se debería de ver el empoderamiento dado a ciertas circunstancias, es elaborar instrumentos para la recopilación de datos. Estas son algunas de las cosas que se midieron en la evaluación. No voy a hacer la lectura de esto, solo quiero resaltar que lo que está en naranja son los principales resultados o lo que se esperaba. Era que las mujeres pudieran incidir en mayor medida sobre las decisiones en sus hogares y también en las decisiones que se toman en el negocio. Y también que hubiera una mayor incidencia de las decisiones en el ámbito financiero. El paso 4 consiste en diseñar un plan de recopilación de datos. Ya les había comentado que esta metodología insiste en tomar 2 instantáneas, antes y después de la intervención. El plan de levantamiento de datos de este programa en particular fue en enero de 2010 y concluyó en noviembre de 2011. Estamos hablando que una de las cosas que requiere esta metodología es tiempo para poder evaluar el resultado. Hay estudios que tienen una duración de 6 meses, hay estudios que tienen duración de 10 años, eso dependerá mucho del tipo de efecto que quieras identificar. Y bueno, ya que les comenté toda la parte aburrida, aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son los resultados de esta campaña de promoción de crédito mujer? Uno es que en aquellos municipios en donde se dio esta información, aumentó la tasa de petición de créditos. Otro
es que las mujeres de los municipios en tratamiento aumentó su confianza en las instituciones bancarias. Recuerden que al principio les dije que su principal mecanismo de financiamiento eran tandas. Aumentó el tamaño de los negocios y también aumentó la participación de estas mujeres en la toma de decisiones. Y un efecto esperado es que también disminuyó la prevalencia de depresión en aquellas mujeres que tuvieron acceso al crédito. Aún estamos por definir por qué. Sin embargo, no se registraron efectos en el nivel de ingresos de los negocios, en el consumo o en la tenencia de un negocio. O sea, el hecho de tener acceso al crédito no necesariamente significaba que aumentaba la proporción de mujeres propietarias de un negocio. Bueno, ya yo les dije cómo se hace, cómo se piensa, sin embargo, JPAL se ha dedicado en estos años a recopilar este conocimiento. Entendemos que pensar con este marco puede ser difícil. De hecho, el día de ayer escuché que una de las dudas era cómo traer estas lecciones desde la estratosfera o desde otras latitudes para adaptarlas al contexto. Esta es una de las maneras. Tenemos una guía de medición de empoderamiento de las mujeres y niñas que puede ser aplicada a evaluaciones de impacto, que recopila creo que como 80 ejemplos de preguntas que se hacen en este tipo de evaluaciones, que van desde ámbitos de ingreso, prevalencia de violencia, normas sociales, salud, etcétera. Y también ayer hablaba la doctora Duflo de nuestra página de internet, en donde tenemos un compendio de más de 1,700 evaluaciones, algunas de ellas traducidas en español. Si hay un tema que les interesa en particular y no encuentran la traducción, pueden solicitarla en el sitio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Vianey Fernández por esta excelente plática que nos acaba de dar acerca de los principales resultados que se pueden obtener a través de la implementación de evaluaciones de impacto y lo importante que es también la medición de cómo, la medición de estas brechas de género, todas estas diferencias que se dan en toda política pública y en todas las problemáticas que se tienen en cuestiones de género. Bueno, pues estos datos sobre las 173 evaluaciones de género pues nos dicen mucho también acerca de la importancia de poder tener estas mediciones que nos permitan saber cuáles son los comportamientos y me parece que sacamos muchas lecciones en esta presentación sobre estos resultados de las evaluaciones de impacto y que creo que pueden ayudar mucho desde los gobiernos estatales a poder definir políticas públicas que puedan disminuir estas brechas de género y que son realmente preocupantes, ¿no? Estos datos que nos señalaba Vianey sobre, a mí me sorprendió mucho este dato que nos decía de que podrían pasar, bueno, más bien que para cerrar la brecha se requieren casi 300 años, ¿no? Entonces, vean la magnitud de esta problemática tan fuerte. Entonces, ¿qué se está haciendo desde los gobiernos federal, desde los gobiernos locales para tener esta disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres? Bueno, creo que hay un campo muy importante para poder hacer intervenciones públicas que puedan disminuir estos 267 años que se podría tardar en cerrar esta brecha. Bueno, también me pareció muy interesante lo que se señalaba sobre estas mediciones del efecto neto, ¿no? Lo que nos permiten las evaluaciones de impacto no son solamente mediciones, sino más bien el efecto neto que tiene una intervención pública, me parece muy, muy importante. También lo que se señaló de la importancia, por ejemplo, de las guarderías, estas estancias infantiles, de lo importante que es para ciertos grupos poblacionales, bueno, para ciertos también rangos de edad que se tienen en las mujeres y lo importante que son estas intervenciones públicas, pues para que exista disponibilidad de tiempo para las mujeres, incorporarse al mercado de trabajo, para poder también terminar sus estudios o para cualquier otra
otra actividad que se pudiera realizar. También me pareció muy importante estos resultados que nos comparte sobre el aumento de las posibilidades electorales de las mujeres en este ejercicio que fue en Pakistán o en India. Y bueno, pues como también decir que nos deja, creo que una tarea muy importante en este desafío que nos decía cómo aplicar el gender lens en nuestros trabajos, ¿no? No solamente en las políticas públicas, que ya pudiéramos pensar en algunas, pero incluso desde nuestras posiciones laborales, cómo tener este enfoque en nuestros trabajos, como yo me imaginé en algunas cuestiones dentro de la Coordinación General de Monitoreo que quizás pudiéramos implementar. Hay algunas, debo reconocer, hay pocas que tenemos diferenciación con este enfoque de género, pero que pudiéramos tener algunas otras. También, a mí me gustó mucho, ya también Vianey comentaba que quizás no hay un consenso general o una convención sobre la definición de empoderamiento, pero esta que nos señalabas me parece que creo que tiene elementos muy importantes que pueden llevar y también estos dos grandes desafíos que y bueno, también esta experiencia y esta evaluación que se realizó de Compartamos Banco, de cómo llegó a generar efectos netos en algo que no tan sencillo, es decir, cómo aumenta por tener estas intervenciones el aumento de petición de créditos, el aumento en la confianza, el aumento en el tamaño de negocios, y también algo último que señalaba también, que a veces no está tan presente en evaluaciones de impacto que generalmente vemos, que es la medición también de la salud mental, ¿no? Que ese es otro gran panorama que creo que no ha sido muy explorado, al menos en México, tanto a nivel federal como en gobiernos estatales, y que creo que nos deja también esta tarea. Entonces, pues Vianey, muchísimas gracias por esta plática tan interesante, y ahora, bueno, pues abrimos el espacio para preguntas del auditorio. Muy buenas tardes, muchas gracias ahí a la doctora acá de este lado por su interesante exposición y sobre todo explicarnos todo lo que ayer en la conferencia magistral de la doctora Duflo ya se puede aplicar en una evaluación como la que ustedes hicieron ahí en el estado de Sonora, que lo que entiendo, y contrastándolo todavía con algunas experiencias como en el caso de la India. Y más aún, pues cómo incorporar esta perspectiva de género en el diseño y evaluación de políticas públicas con estas gafas violeta, como dice una amiga, ¿no? Estas gafas de género, esta mirada que deben incluir estas políticas públicas ya como una constante ya en nuestra vida cotidiana. Mi pregunta es, en estos ejercicios aleatorios de evaluaciones de impacto aleatorios o randomizadas, como le llaman, ¿han considerado ustedes utilizar herramientas de interseccionalidad, de interculturalidad, sobre todo porque como explicaba, agarran como una muestra y a partir de ellas hacer como dos grupos, ¿no? Sin embargo, dentro de los grupos a veces hay muchos cortes. O sea, dentro de los desiguales hay desigualdad, vamos por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de un grupo de mujeres que un grupo de mujeres indígenas, adultas mayores, que son monolingües, etcétera, ¿no? Y ahí podemos agregar un sinnúmero de variables, y en este sentido yo creo que el ejercicio podría darnos una mayor profundidad en utilizando este tipo de herramientas tan interesantes como las que utiliza JPAL y cómo podrían estar. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto que decía el maestro Murillo justamente, ¿no? La parte emocional. En un ejercicio de evaluación que hicimos en Oaxaca,
para evaluación de microcréditos para mujeres en unas colonias que estaban cerca del basurero, digamos, de la zona metropolitana, algo que destacaba después de la pandemia era esta parte, digamos, de contención emocional a la que ellas referían después de la pandemia. Y es que esta es una evaluaciones de pronto tenemos un sello también que se tiene que considerar en el tema de las evaluaciones. Bueno, estos son apuntes, ya me estoy extendiendo, solamente dejar estos apuntes para la reflexión. ¿Les parece que si vamos con pregunta-respuesta para hacerlo más dinámico? Capaz que se duplican algunas dudas. Primero, disculpa por el gripón, creo que parecía que estaba corriendo, pero creo que me estoy enfermando. Respondiendo sus preguntas, primero hágame la buena de que me acepten en el doctorado. Todavía no soy doctora, soy maestra. Bueno, tengo dos respuestas. La primera es el poder de la teoría de los grandes números, que cuando se hacen estos ejercicios de evaluación aleatorizada se corren balances para asegurar que las poblaciones sean lo más similares posibles. Y se hacen análisis posteriores cuando se compara el antes de la intervención y después de la intervención en el grupo de tratamiento y en el grupo de comparación. Algunos estudios sí terminan detectando ciertos efectos, como a las mujeres les va de esta manera y a los hombres de esta manera, a las poblaciones de origen indígena de esta manera u otra. Sin embargo, es una agenda y un desafío que JPAL en su 20 aniversario sí se lo está cuestionando seriamente. ¿Cómo hacemos para incluir y reconocer las diversidades, no solo de origen o de descendencia de, por ejemplo, los afrodescendientes? Es un gran compromiso que la Oficina Latinoamericana está tomando con la iniciativa de igualdad y oportunidades en el empleo en Brasil, que está enfocado a la población afrodescendiente de Brasil. También tenemos una deuda con las diversidades sexuales. Casi todos los estudios de prevalencia de violencia es violencia en la pareja y normalmente ves la muestra y todas son parejas heterosexuales. Entonces sí tenemos una deuda ahí, que es algo que estamos pensando cómo darle la vuelta. Y en segunda, sobre el factor de la salud mental. Bueno, depende mucho de quién lo pregunta y cómo lo pregunta. En este caso, las evaluaciones que normalmente hace JPAL es los gobiernos o las organizaciones tienen ciertas preguntas que van y las comparten con investigadores y los investigadores a veces pueden hibridar estos instrumentos. Por ejemplo, en la guía de empoderamiento podemos encontrar las escalas de autoestima, las escalas de autopercepción, algo así como siento que soy capaz de hacer lo que me proponga, o soy capaz de poder organizar un grupo de amigos en mi colonia para mejorar alguna intervención. Ahí puede encontrar buenos ejemplos de cómo poder incluir en sus evaluaciones algunos de estos aspectos y poder sacar algunas conclusiones de ser posible. Hola, Yasmín Franco de la Unidad de Evaluación de Querétaro. Me gustaría, bueno, ya la pregunta del mito, ¿no?, de realizar evaluaciones con perspectiva de género, sin embargo, que ya estamos en procesos evaluativos, saber si JPAL tiene alguna guía para incluir preguntas metodológicas con perspectiva de género en pues ya los ejercicios de evaluación que realizan las entidades. Sí, la guía de empoderamiento de la que ahí quizá te puedo compartir pues, la página de internet. La guía está traducida al español con un apéndice 1 en donde explicamos qué es esto de medir con perspectiva de género, dos ejemplos de preguntas. Y estamos por sacar un apéndice 3 de evaluaciones que se han hecho en América Latina. Vimos el apéndice 2 tenía preguntas como: si usted viera un sari amarillo y un sari rojo, es un sari, ¿no? Entonces estamos tratando de aterrizar en la medida de lo posible los ejemplos de forma que sean útiles para la población latinoamericana. Muchas gracias. Ahí está. Hola, maestra Vianney, muchas gracias por su exposición.
Mi pregunta gira en torno a los problemas públicos que son vividos o sufridos desafortunadamente en su mayoría por mujeres. Pienso en el tema de la violencia familiar, por ejemplo. En estos casos, ¿qué tan conveniente es en la práctica? No sé si se aplicar perspectiva de género, honestamente me considero inexperto, pero ¿qué tan conveniente sería voltear la definición del problema público? En vez de enfocarlo a las víctimas, enfocarlo hacia los agresores. En teoría, el modelo me diría que eso cambiaría toda la política pública, no solamente el diseño, la implementación y hasta la evaluación. Pero en la práctica, ¿esta redefinición realmente tendría un impacto mayor o mejor si lo dejamos como tradicionalmente se define el problema de la violencia familiar, que son las mujeres como víctimas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Qué complejo, pero tengo una respuesta en eso. Es cierto, sobre todo en el contexto latinoamericano, cuando se habla de violencia contra las mujeres, se centra la atención en las víctimas y una vez que sucede. Yo no nada más le quiero dar la vuelta de qué pasa con el grupo poblacional de donde vienen la mayoría de los perpetradores, sino qué pasaría si interviniéramos antes de que sucediera. Trabajando con los hombres. Hay algunas evaluaciones que se han hecho, sobre todo en África, particularmente recuerdo una en Tanzania hecha por la doctora Manisha Shaw de la Universidad. Como bien dices, casi toda la evidencia está construida desde el otro lado. El desafío es generar más evidencia que apunta a los datos. También en Perú hay un par de experimentos hechos principalmente por Erika Fields, que los puedes encontrar en la página aquí en español, sobre atención y manejo de emociones que está dirigido para hombres. Y estas intervenciones son muy interesantes porque se hicieron durante la pandemia. Entonces no había contacto directo, eran de hacer esto. Si hay algo de evidencia, efectivamente cambiaría. Lo que no te puedo decir es que es mejor. Eso creo que tiene que ver más bien con un análisis mucho más riguroso de la evidencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, fue muy interesante. Yo formo parte del equipo de Coneval y justamente en el área del monitoreo estamos tratando de implementar un tipo de estamos haciendo la investigación más para tratar de implementar una metodología que nos ayude antes de la evaluación en el diseño de políticas y de programas que ya incluyen una perspectiva de género. Y estamos en la fase de la definición de perspectiva de género, cómo podemos ayudar o diseñar estrategias para hacer el acompañamiento con los programas a nivel federal para poder alentarlos a que incluyan la perspectiva de género, pero nos estamos encontrando con que pues muchas veces no tienen la perspectiva de género, no porque no quieran, no se preguntan que un problema público puede afectar de manera diferenciada a hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, como que nuestra intención es tratar de generar pues como además de indicadores para sugerirles que los incluyan dentro de sus matrices, es tratar de generar preguntas de cómo un problema público puede afectar de forma diferenciada a mujeres y a hombres en México. Y mi pregunta sería, ¿JPAL tiene algún tipo de metodología sobre ejemplos de problemas públicos en ciertas temáticas como pobreza, educación, salud, desde un inicio
existe evidencia de que estos problemas afectan de forma diferenciada, con el fin de que nosotros podamos consultar esa información y construir una guía que nos permita realmente brindarles ejemplos de que, mira, tu problema público además puedes incluir la perspectiva de género porque está esta evidencia de que dice que sí afecta de esta forma a las mujeres. Si no la tiene J-PAL, se conoce de alguna otra. Mira, a bote pronto, justo al lado de la guía de medición de empoderamiento de mujeres y niñas en las evaluaciones de impacto, tenemos un buscador que tiene evaluaciones, tiene policy briefs, que son materiales que pueden ser usados por miembros de la función pública, porque a veces pensar que todos los miembros de la función pública son economistas y leen un paper. Hay un equipo que se dedica a hacer esta síntesis para personas que no son economistas, o que no puede ser una manera, de hecho puedes hacer hibridaciones de, no sé, género y acceso al empleo, género y tal, pero en realidad pero creo que sería más bien como de parte de quienes son los responsables de la política pública comenzar a pensar con estas preguntas críticamente. ¿Cómo esta intervención que está a mi cargo, que yo puedo hacer las modificaciones en las reglas de operación, etcétera, afecta a las políticas? Y es una pregunta que nos hemos pero hace poco salieron a anunciar que finalmente la eficacia o la efectividad de las toallas sanitarias se pudo probar con sangre por primera vez, porque antes se probaba con agua. Eso es como el reconocimiento de que, bueno, la menstruación es otro, no es necesariamente agua, pero eso es un ejemplo de tantos. También en el campo de la medicina se desconocía que la sintomatología de los infartos era diferente en hombres y mujeres. Son preguntas que apenas nos estamos planteando, que no tenemos todas las respuestas, pero esta es una de tantas aproximaciones. Y como J-PAL también hay otros repositorios de evidencia que puedes utilizar, estudios de Banco Mundial, también los repositorios de otras instituciones universitarias sobre todo. Podría ser de ayuda para ustedes. Bueno, es que allá igual. Ay, gracias. Perdón, bueno, mi duda va más relacionada al tema de los microcréditos. Precisamente como lo veíamos ayer en la conferencia de Esther Duflo, ella hablaba de que la colocación de algunos créditos pues caían en cartera de recuperación o sobreendeudamiento de los clientes. Entonces, no sé si hay algún análisis que hayan realizado ustedes para ver si este caso ha aplicado aquí. Si tienen alguna evidencia, si se ha medido o no. Y en ese sentido, dado que los resultados también condujeron a que disminuya la depresión, ¿cómo afecta precisamente este factor de la salud mental en endeudamiento? Si han hecho a lo mejor algún análisis relacionado. Me parece que no, pero es muy interesante. Por eso presentamos este ejemplo hoy. Se hace en este contexto en el que tienes ciertos logros, pero si te das cuenta, ciertos efectos nulos, sobre todo en la tenencia de las propiedades. O sea, yo digo, no de qué pasa, merece análisis, pero sí existen otras evaluaciones que pueden ayudar con eso. También, si les interesa el caso de violencia en la pareja y las transferencias directas, tenemos un análisis que tiene Gracias, maestra, muchas felicidades por la ponencia. Y solamente preguntar si para conocer, por ejemplo, este tipo de heterogeneidad dentro de los grupos de análisis, si se ha considerado o si se piensa considera a futuro a lo mejor hacer una técnica de investigación cualitativa como historias de vida, por ejemplo, para conocer como más a lo mejor el perfil o el dato sensible, ¿no?, del grupo de análisis. Muchas gracias. Gracias. En el caso específico de la guía de empoderamiento, me encanta porque la guía lo tiene todo. Hay un apéndice que está relacionado con cómo, dado que el empoderamiento es un proceso y que la toma de decisiones es un proceso que no se puede plasmar necesariamente en datos,
tiene aquí buenos ejemplos de cómo utilizar técnicas como viñetas o algunas entrevistas que no necesariamente vienen de la tradición más rígida del data crunch, que ayudan a entender y darle sentido a los datos. Entonces sí, sobre todo en este tema de género tenemos claro que es necesario el acompañamiento de otras metodologías de la tradición cualitativa. Hola, buenas tardes. Mauricio Coronado, Secretaría de Igualdad de Nuevo León. Esto es el estándar de oro. A lo mejor muchos de nosotros en gobiernos locales quisiéramos ya estar hasta allá, pero para llegar hasta allá, ¿tendrán ustedes a lo mejor ya proyectos, herramientas, etcétera, al estilo de revisiones sistemáticas, al estilo de capacitar digamos, a la gente a hacer este tipo de elementos? Coneval tiene algo de avance en ese aspecto, pero no es tan difundido. Y creo que una revisión sistemática sería más fácil como herramienta para adquirir evidencia rigurosa de implementar que un RCT. Entonces, ¿qué ustedes al respecto de eso? ¿Cuándo podríamos hablar de ese tipo de cosas en estos foros? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, esto no es el estándar de oro en absoluto, es una de tantas metodologías que están en una caja de herramientas al alcance de ustedes. Hablar de un estándar de oro de cualquier metodología sería soberbio de mi parte y de parte de la institución. No lo llamemos así, por favor. En segundo término, justamente en México estamos llevando un esfuerzo de contactar a los gobiernos locales, que comenzó el año pasado, porque sabemos perfectamente que para poder llegar a hacerse este tipo de preguntas se necesita el fortalecimiento de las capacidades institucionales. El día de ayer la doctora Duflo presentó para ustedes que estamos trabajando con 4 gobiernos y el trabajo es en ese sentido, el fortalecimiento de sus propias capacidades para posteriormente pensar en, si es posible, en la hechura de RCTs. Pero en esta ocasión lo que nos interesa es a usar la evidencia que ya existe. No necesitamos más conocimiento en la medida de que probablemente ya se ha creado. El día en que encontremos una frontera, como en el caso de qué pasa con violencia contra las mujeres tratada desde la perspectiva de los hombres, ya, esa es otra pregunta que ya más tiene que ver con empujar la frontera del conocimiento disponible. ¿Y cuándo podemos hablar? Pues tú dime, yo ahora te doy mi tarjeta y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Muy bien, muy bien. Pues con esto estaríamos cerrando esta plática y bueno, agradecemos muchísimo a la maestra Vianey Fernández Villagómez por esta plática que despertó mucho interés y creo que va a seguir despertando mucho interés el tema de la evaluación de impacto en los gobiernos estatales. Y bueno, pues ahora entregaremos un reconocimiento, pero bueno, adelante. Sí, haremos la entrega del reconocimiento a nuestra ponente, la maestra Vianey Fernández. Adelante, Mau.